Bueno, profe. Listo, ya. Bueno, Carlos Lisandro. Un momento. Dime. Un momento, profe. Ok. Listo, profe. Bueno, Lisandro, durante la semana 17 y 18 vamos a seguir trabajando las variaciones lingüísticas. ¿Te acuerdas qué son las variaciones lingüísticas que trabajamos en semana 15 y 16? Más o menos, más o menos. Más o menos, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas más o menos qué son las variaciones lingüísticas? Son aquellas con las cuales uno puede interpretar bien el idioma y los signos en el que uno habla. Ok, muy bien. Las variaciones lingüísticas es la forma en cómo nos comunicamos dependiendo el lugar en donde estemos. Sí. ¿Cierto? Sabemos que aquí en Colombia todos hablamos español, pero resulta que no todos tenemos el mismo acento, la misma entonación, ni la misma forma de pronunciar las palabras. Y lo que para mí significa algo, puede ser que para un pastuz, un caleño, un rolo, un costeño, signifique otra cosa, ¿cierto? Exacto. ¿Para qué nos sirven estas variaciones lingüísticas en los textos? ¿Cómo, profe? ¿Para qué sirven estas variaciones lingüísticas en los textos? Para identificar el idioma. Para identificar el idioma y en la forma en que está escrito, ¿no? Se dice que las variaciones lingüísticas se determinan por el nivel de educación, por la zona en donde está ubicada o por la edad, ¿cierto? Que eso tiene unos nombres que se llaman sociolepto, dialecto y pronolepto, Así es, ¿cierto? profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces ya sabemos que el tema son las variaciones lingüísticas y que nos ayudan a identificar lo que vamos a encontrar en el texto, identificar de dónde provienen ciertas palabras o por quién está escrito. ¿Listo? Sí. Entonces, rápidamente, durante la semana 17 y 18 vamos a trabajar un tipo de texto que es expositivo. Pertenece a la clase de artículo científico y va en el área de matemáticas. Ya. Ustedes saben que como hay algunos chicos que no tienen el libro así se lee, entonces lo que yo hago es transcribirles todo el libro tal cual como está aquí a Word para que todos tengan acceso a él. Entonces aquí nos dice lo que... Para poder responder. Sí, señor, para poder resolver los talleres. Entonces dice, un artículo científico describe resultados de una investigación, los cuales son consecuentes con el objetivo propuesto. Algunos artículos científicos se ocupan de los adelantos y descubrimientos que han hecho importantes aportes en la comprensión del universo. Entonces ya nos hacemos una idea de lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, señora. Dice, técnica de lectura, identificar los elementos explícitos en el texto. Resalta cada uno de los adelantos científicos. Profe, Dime. usted abrió ahí mismo el taller. ¿Cómo así? Porque
porque yo no más estoy mirando que está en la carpeta, pero no he abierto el taller. Sí, aquí está. Ay, ¿cómo así? Espérate un momentico, a ver. Listo. Ahí ya. Está, un momento. Ahora sí. Ok. Entonces aquí nos dicen la técnica de lectura que vamos a identificar esos elementos explícitos en el texto. Dice, resalta cada uno de los adelantos Ajá. científicos que aparecen en el texto y ubícalos en una línea de tiempo y geográficamente. ¿Qué será eso? Lisandro, para ti. Resalta cada uno de los adelantos científicos que aparecen en el texto y ubícalos en una línea de tiempo geográfica. Es como una regla del tiempo. Es como una regla de tiempo que vamos a empezar desde lo más último hasta lo más nuevo, ¿cierto? Me toca, mi amor. Por eso los tres dan cuatro. Por favor. Listo, profe. ¿Cómo? En Entonces, una regla de tiempo en donde se empieza antes de Cristo y se van arreglando desde el punto cero hacia de adelante hacia atrás y atrás adelante. exacto. Entonces, básicamente la línea de tiempo se empieza desde lo más antiguo a lo más nuevo. Sí, señora. ¿Listo? Y aquí Así dice, es. ubícalos en línea de tiempo y geográficamente, o sea que se ubican a partir del tiempo, del año en que se creó y geográficamente, es Ajá. decir, desde dónde proviene cada uno. ¿Listo? Sí. Entonces aquí nos habla de un dato curioso. ¿Me lo puedes leer, por favor? Un momento. A ver, ¿dónde está? Dato curioso. Steven Weinberg, físico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en 1797, escribe en The New York Review of the Books que las creencias religiosas se han debilitado en Occidente gracias al avance científico que ha golpeado algunas de las bases de la religiosidad. Una de ellas, el hecho de que la ciencia explique fenómenos antiguamente considerados como misterios, el trueno o el fuego. Entonces, este dato curioso nos aporta algo de Steven Weinberg que vamos a encontrar Ajá, en el texto, ¿cierto? así es. Entonces aquí dice palabras nuevas, empírico, fundado desde la experiencia o que aprende a partir de la experiencia. Dice Sí, reverencia, respeto o veneración. Entonces estas dos palabritas no las vamos a encontrar a medida que vamos leyendo el texto, ¿cierto? Entonces, como sí, en señora. caso de que no sepamos la definición, aquí nos las está dando. Sí, Entonces, la lectura que se va a trabajar durante las semanas 17 y 18 se llama El mundo tal como lo encontró Arquímedes. ¿Tú qué crees sí, que señora. de qué se va a tratar esa lectura? Yo creo que va a hablar entre lo que es el tiempo y cómo ha evolucionado algunas cosas dentro de su espacio y tiempo. Por ejemplo, las palabras han cambiado. Antes ya no se utilizan las mismas palabras que se utilizaban antes para responder una pregunta. Y también la religión, ya que hay ahora, ya casi nadie, ya hay muy pocas personas que hablan de la religión y su origen Muy bien, y el Lisandro. nacimiento de ella. Ok, muy bien. Entonces, iniciemos con la lectura para que vamos encontrando para que vamos organizando la línea de tiempo. Bueno, profe. Entonces dice el primer párrafo,
Las raíces de la ciencia se hallan en el aprendizaje por el método empírico. Tal forma de aprendizaje se aprecia incluso en los animales. La paciente espera del gato a la entrada de la ratonera es una práctica científica. En este caso, confía en que se repitan una serie de acontecimientos. Entre tanto, el ratón al escapar por otro agujero sigue su propio camino científico. Ajá. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué entienden por este primer párrafo? Hasta ahora lo que entendí de este pedacito, lo de la paciencia espera el gato a la entrada de la ratonera es una práctica científica. Esto quiere decir de que hay que tomar el tiempo de esperar a que algo suceda para poder saber qué es lo que va a pasar adelante. Ok. ¿Y el gato, Como por ejemplo, cómo nosotros podemos aprendió? leer Perdón, el ratón, ¿cómo aprendió esto? el ratón Perdón, el aprendió, gato, ¿cómo aprendió esto? Perdón. el gato se aprendió la jugada del ratón. Cada vez que trataba de atraparlo, él siempre escapaba por el agujero de la ratonera, pero él tenía una táctica, o sea, él tenía una técnica para que el gato no lo pudiera atrapar, pero el gato al darse cuenta de esto, él entonces idea un plan para poder atraparlo esta vez y que no falle. Muy bien. ¿Y cómo adquirió este aprendizaje el gato? Constantemente, ¿cierto? Él no lo aprendió ni de la noche a la mañana, ni ya mismo. Él lo aprendió Con el tiempo. con el tiempo. O sea, que lo aprendió de forma empírica. Que él mismo Así es. aprendió a las tácticas para mejorar, para cazar, ¿cierto? Sí. Ok, entonces sigamos con el otro párrafo. Dice, la casualidad, relación de causa y efecto, la inducción, inferencia de leyes generales a partir de casos particulares y la ordenación, discernimiento De pautas de físicas y pautas temporales. físicas y temporales. Aquí hay un horrorcísimo de ortografía. De pautas físicas y temporales. Son los impulsos científicos básicos. La ciencia es la búsqueda de significado práctico, es decir, de una explicación que se pueda usar. Esta ha sido la base de la ciencia humana desde los tiempos prehistóricos hasta la primera parte del siglo XX. Ciertos aspectos de la teoría cuántica y de la cosmología ya no cuadran con estas normas científicas. ¿Qué entiendes de este segundo párrafo? La otra personita, Juan Esteban, ¿qué? ¿Puede participar, por favor? La casualidad en relación de la causa y el afecto, la inducción y inferencia de las leyes generales a partir de las causas particulares. La ordenación de sentimiento de pautas físicas y temporales son los impulsos científicos básicos de la ciencia en la búsqueda de significado práctico, es decir, que una explicación se puede usar. Esa ha sido la base de la ciencia humana desde prehistóricos hasta la primera del siglo XX. Ciertos aspectos de la teoría cuántica y de la cosmología ya no cuadran con estas normas científicas. O sea que después de tanto estar en lo que es la ciencia, han descubierto nuevas cosas, sus orígenes, y están aprendiendo sus funciones y para qué sirven y cómo se podrían utilizar más adelante, dejando atrás lo que vendría siendo otras cosas que se utilizaban antes, como por ejemplo lo que es la teoría cuántica y la cosmología, ya que en los tiempos prehistóricos se basaban solamente en esas dos, pero ahora ya están descubriendo más y están investigando más y están olvidando las anteriores. Ok, muy bien. Lisandro, Hasta ahí entendido. resulta que
la ciencia, antes de decirnos algo, ellos tienen primero que estudiar, hacer su análisis de que sirva, ¿cierto? Así es. Entonces ellos no nos pueden decir algo antes de que ellos no lo hagan, ¿cierto? Ajá. Ellos primero tienen que estudiar si sirve o no sirve y la forma más adecuada de explicarle al mundo para que nosotros logremos entender, ¿cierto? Así es, profe. Ok, entonces aquí nos habla de ciertos aspectos que dice de la teoría cuántica y de la cosmología ya no cuadran con estas normas científicas. ¿Qué será Así teoría es. cuántica? La teoría cuántica es la que habla del tiempo y el espacio, pero en moléculas. Muy bien, entonces aquí tenemos la definición como tal y nos dice, la teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Bajo esta premisa Así se ha es. construido que es uno de los pilares fundamentales de la física. Ajá. Sí, Ok. señora. ¿Y para ti qué será cosmología? La verdad, cosmología, sí no sé qué será. Bueno, la cosmología es la parte de la astronomía que estudia las leyes generales, el origen y la evolución del universo. Ajá. Entonces, ¿por qué creen que aquí nos dicen que esto ya no cuadra con estas normas científicas? Porque desde que la ciencia se ha basado en nuevos hechos, porque ha aprendido a hacer nuevas cosas, eso quiere decir de que se han olvidado de las que son interesantes. Por ejemplo, lo que es la cuántica, antes era muy interesante, pero ahora en estos tiempos ya casi nadie le presta atención a la teoría cuántica. Y lo que es la cosmología, lo mismo. Antes investigaban esas dos teorías, sacaban teorías, las investigaban, las analizaban, pero luego de que empezaron a llegar nuevos aspectos, nuevas cosas, dejaron de investigarlas temporalmente, porque de pronto hay una persona que todavía sigue entre esas dos o en una de las dos, pero otros ya acordarán de eso. Muy bien, Lisandro. Pues resulta que ahorita todos nos basamos en los hechos, en lo que vemos, en lo que observamos y en lo que podemos identificar, ¿cierto? Sí. Entonces la gente o nosotros las personas ya no creemos tanto que es que el universo tal va a pasar esto en tantos años. No. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Es algo que puede suceder como no puede suceder. Entonces las personas ya se basan en los hechos. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo. Sí, pues. ¿Quién está con Sebastián es de noveno 2? Sí, profe. Sí, señora. Es que como este enlace es para todos los grupos, entonces ahorita había un niño de 7-2. ¿Y eso por qué no hace reuniones separadas? Pues porque es más, por ejemplo, a mí se me cae mucho el internet. Entonces, si yo tengo que estar creando reuniones, me falla el internet y no alcanzo a crear la reunión. Ah, ya Es entiendo. más fácil crear una reunión concurrente para todos para que... Una pregunta, ¿hace cuánto empezó? ¿Hace Hace media 20 hora más o minutos. menos? Bueno, es que no había visto. Entonces, Ok. Bueno, pero bueno. Carlos, ¿me colaboras por favor leyendo este párrafo? Sí, profe. La ciencia del siglo XX lo han transformado todo, pero en épocas anteriores hubo procesos significativos semejantes. Uno de ellos ocurrió alrededor del 2500 antes de Cristo, cuando se erigió Stonehenge en Gran Bretaña y se construyó la Gran Pirámide en Egipto. Ambos monumentos incorporaban ideas religiosas y astronómicas
cuya sofisticación no ha sido apreciada plenamente hasta este siglo. La investigación minuciosa de Stonehenge y las pirámides reveló uno de los asombrosos conocimientos matemáticos de los que construyeron ambos monumentos. Comprendían en los términos prácticos más sencillos la relación entre los dos lados y la hipotenusa de determinados triángulos rectángulos, es decir, A2 más B2 es igual a C2. En otras palabras, habían captado el fundamento de lo que conocemos como el teorema de Pitágoras cerca del 2000 años antes de que éste naciera. Ok, entonces, ¿qué entendemos por este párrafo? ¿Qué es la forma en que nació o en que nacieron los diferentes números y como tal el área matemática, ¿cierto? Pero aquí Sí, señora. explícitamente nos habla del teorema de Pitágoras. Por aquí tú leíste una palabrita Exacto. que dice, cuando se erigió a Stonehenge en Gran Bretaña, ¿qué significará esta palabra erigió? Pues la verdad, no tendré idea de qué podrá significar. Esa palabra significa atribuir a una persona o una cosa una función preeminente o más importante de la que antes tenía. Sí. ¿Listo? ¿Hasta ahí Sí, señora. vamos entendiendo, Carlos? Sí, profe. Ok. Entonces, luego vamos a este párrafo. Dice, la principal fuente de inspiración científica y matemática, tanto de los antiguos egipcios como de los británicos megalíticos, eran los cielos. Lo que ocurría en este ámbito superior era contemplado con reverencia y espanto. Los sucesos que allí tenían lugar presagiaban tanto espléndidas cosechas estivales como desastres. Allí residían el orden, la regularidad y la certeza flexible. ¿Sí te acuerdas de lo que hablábamos hace rato? Que ya no se basaban en cosmología ni en la teoría cuántica, porque ya nos basábamos en los hechos. Ellos aquí hacían como premoniciones, pero realmente no sabían si iba a suceder o no. Entonces, Exacto. hoy en día ya no se utilizan tanto porque realmente no hay algo que lo explique o una razón que se fundamente en que eso es así. Es cierto. Entonces, continuamos. Dice, allí residían el orden, la regularidad y la certeza flexible. Esto fue comprendido simultáneamente en la India y en China, Mesopotamia y Egipto, así como en las Américas. Estas civilizaciones guardaban escasas semejanzas entre sí. Y en aquella época, en algunos casos, ningún contacto en absoluto, lo cual hace pensar que la astronomía puede haber funcionado como una especie de catalizador evolutivo. Ajá. Se ha propuesto un proceso de catalización semejante para dar cuenta de los muchos saltos inexplicados que se han dado y se siguen dando en fenómenos evolutivos que van desde las células primitivas hasta el genio humano y el genio de los delfines. ¿Qué entiendes por este párrafo, Carlos? Que la inspiración de los antiguos egipcios mayormente era lo que era la ciencia y la matemática. Como de los británicos megalíticos eran los cielos, lo que ocurrían en ese ámbito superior, contemplado con reverencia en un espanto. Pero los sucesos allí presagiaban tanto espléndidas cosechas estales como desastres. Allí recibían la orden, la regularidad y la certeza flexible, lo que fue comprendiendo simultáneamente en la India y en la China, Mesopotamia y Egipto, así como en las Américas.
porque porque esta civilización guardaba escasez semejante entre sí. Y en aquella época, en algunos casos, no tenían ningún contacto en absoluto, lo cual hacía pensar que la astronomía puede haber funcionado como una especie de catalizador evolutivo. O se ha propuesto un proceso de catalización semejante para dar cuenta de muchos hechos, saltos inexplicables que se han dado y siguen dando en algunos fenómenos evolutivos que van desde las moléculas, desde las células o moléculas primitivas hasta el genio humano y el genio de los delfines. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significará catalización? Que dice que catalizador evolutivo. Es como tratar de analizarlos, de analizar la evolución. Bien, catalizador significa que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella, que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos. Es decir, que aquí lo que buscaba era acelerar el procedimiento. Listo. Pero ¿será que estas prácticas que ellos tenían funcionaban? Eso de ver a los cielos y que presagiaban lo que iba a suceder con los desastres, las cosechas. En parte de pronto sí le sirvió, pero no le prestaban atención. ¿Cómo podemos traer a colación esto hoy en día? ¿En qué observamos que alguien nos dice que va a suceder algo? Aquí hablan de los desastres, de las cosechas. No. Cuando en el noticiero nos pasan el clima. ¿Será que Sí, casi. ¿Cómo? Que a veces dicen que va a haber tormentas o algo así. Exacto. Ellos también tratan de investigar lo que va a suceder referente al clima, pero muchas veces ha fallado, ¿cierto? Es cierto. Por ejemplo, algo muy explícito o algo que está sucediendo es que siempre los que hablan sobre el clima dicen que el mes de junio y julio es época de verano. Ajá. ¿Y qué ha sucedido en estos días? Es donde más ha llovido. Exacto, profe. Entonces, hay ciertos métodos que a veces fallan. Bueno, entonces continuemos. Entonces dice, la astronomía alcanzó su mayoría de edad alrededor del 2500 a.C. y siguió siendo la reina de las ciencias durante los 4 milenios siguientes. Quedan ecos de que este largo reinado, tanto en las actitudes modernas frente a las fantasías astrológicas, como ante las maravillas de la cosmología moderna. Entonces resulta que antes todo se basaba en la astronomía, lo que nos decía o lo que ellos entendían sobre el universo y lo que ellos comprendían de, ¿cierto? O sea que su investigación, o sea que se hacía pues llamar la reina de las ciencias porque su investigación era más ¿cómo se dice? Mejor la palabra. Se hacía llamar la reina de la ciencia en esa época porque era la que supuestamente era más completa y era la que más información daba resultado. Exacto, la que más resultado daba.
Sí. Entonces dice, otro salto evolutivo para la humanidad se produjo entre los siglos sexto y cuarto antes de Cristo, cuando tuvieron lugar el auge de la Grecia antigua, la fundación del confucianismo y el taoísmo en China y el establecimiento del budismo en la India. Entonces aquí dice que mientras en Grecia tenían, para ellos era la astronomía su principal estudio, Ajá. en otras culturas investigaban, tenían otras, ¿cómo se dice eso? Otros estudios. Otro tipo de estudios Sí, muy bien. o investigaciones. O investigaciones. Acá dice, intelectualmente el más significativo de estos acontecimientos fue con mucho el auge de la Grecia antigua. La civilización occidental ha sido su legado cultural. También fue entonces cuando la ciencia, tal como hoy la entendemos, tuvo sus orígenes. Entonces, ¿qué pasó? Ahí nos preguntan, ¿qué pasó? La ciencia... Dejaron atrás todo. ¿Cómo? ¿Cómo, Lisandro? Parece que está hablando. Que al parecer lo dejaron todo atrás. Muy bien, ellos se quitaron su relación con la religión. Ajá. Entonces dice, la ciencia se escindió de la religión. La astronomía se libró de la astrología. Entonces, ¿qué será astronomía y qué será astrología? Astronomía y astrología. Ahí sí. No tengo una brevedad. Ok, entonces, la diferencia es el uso o no el método científico de esta manera a partir del siglo XV. La astronomía se convirtió en la ciencia que estudia el universo, mientras que la astrología se quedó con un método de adivinación. Sí, profesor. Como en el caso de los climas, ¿no? Como en el caso de los climas. Otro ejemplo de astrología es cuando nos hablan del horóscopo, del zodíaco, ¿cierto? Sí, profesora. Entonces esto ya quedó, estas dos se separaron, ¿cierto? Entonces la astronomía es el estudio del universo, de los planetas, las estrellas. Y la astrología es donde... se adivina, donde encontramos que mañana te va a suceder esto, que te leen las cartas, el horóscopo, que el signo Libra, Leo, no sé qué. ¿Cierto? Sí, señora. Entonces aquí dice, la astronomía se libró de la astrología, dominó la razón frente a la intuición. Entonces ya no se basaba en lo que yo creía que iba a pasar, sino que tenía que haber una razón lógica para yo poder decir eso, Entonces dice, ahora las explicaciones acerca del funcionamiento del mundo venían respaldadas por la prueba empírica en lugar de por la religión, la superstición o los cuentos de hadas. Ajá.
La superstición o los cuentos de hadas. La demostración llegó a las matemáticas. Los teoremas reemplazaron los procedimientos habituales. Se derivaron reglas y leyes a partir del estudio de los fenómenos naturales. ¿Qué entendemos por esta parte? ¿Qué entendemos por esta parte, chicos? Naditi. Bueno, continuemos. Dice, la razón por la cual el teorema de Pitágoras lleva su nombre es que él fue el primero en demostrarlo. Los griegos siguieron creyendo en los dioses, pero a partir de entonces el comportamiento divino fue atemperado por la razón, con la excepción, claro, de los milagros cuya ocurrencia no se permitía en presencia de observadores científicos. Entonces, hubo una persona que le dio o que empezó a trabajar a partir del razonamiento, que si iba a decir algo, tenía que ser con base y con fundamentos. Y esta persona fue el creador del teorema de Pitágoras, mientras que los otros griegos siguieron creyendo en los dioses. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Vamos entendiendo de qué se trata la lectura? Listo, profe. Sí, señora, para mí, Mónica. Entonces, ya sabemos que la lectura nos habla de esas evoluciones que han surgido en el área de matemáticas y cómo fue naciendo cada cosa. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vamos a leer el último párrafo. Dice, Pitágoras fue incluso más allá. Según decía, el mundo tenía que comportarse de forma matemática. Él fue el primero en decirlo, en el siglo IV antes de Cristo, y nosotros seguimos creyéndolo, aunque no por la misma razón que Pitágoras, quien creía que en el último término el mundo se componía de números. A nosotros semejante creencia puede parecernos extraña o simplemente tonta. Sin embargo, la razón que lleva a la ciencia moderna a creer que en última instancia todo puede explicarse en términos numéricos es en realidad mucho menos convincente. Simplemente es un artículo de fe que tenemos. No hay razón, prueba que lo sustente ni se apoye en algo. Eso es lo que hemos escogido, ver al mundo de este modo. Entonces, ¿qué entendemos por este último párrafo? Sebastián, Carlos, Lisandro, Haider, ¿qué entienden? Chicos, se va a acabar la hora de clase, se va a acabar el tiempo. Que la cronomía está basada en lo que es más o menos la ciencia de lo que está estudiando ya en sí y sus fundamentos. Muy bien, ahorita todo se basa en los hechos. Sí, ¿Cierto? en los hechos, No en suposiciones. hechos de cada cosa. Ok, aunque hay muchas veces que creemos en cosas que van a suceder o
o pueden suceder. Pueden suceder. Listo, chicos, entonces aquí comienza ya el taller de lectura, todo está basado en la lectura y como lo entendimos a la perfección, ¿cierto? Quedó comprendido muy bien la lectura. Vamos a responder las preguntas. Yo quería responder las preguntas con ustedes, pero ya son las 10:55, entonces no alcanzamos. La idea es que ustedes resuelvan el taller y la próxima clase, dentro de 8 días, la respondamos, o sea, debatamos sobre las respuestas y que todo quede claro. ¿Listo? Listo, profesora. Entonces, hasta aquí trabajamos el día de hoy. Fue un placer haberlos visto, chicos. Sigan así de juiciosos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, señora, Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén bien. hasta luego. Que le vaya bien. Que la bendiga. Amén.